Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles a escuchar Radio Ciudadana, a escucharnos en diversas plataformas digitales y que también pues sepan que nos pueden encontrar a través de la aplicación del IMER y también de la página del Instituto Mexicano de la Radio. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un gran invitado, quien es Renato Alberto Girón Loya. Él es un destacado abogado mexicano de Hermosillo, Sonora. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, justamente. Cuenta con una maestría en Amparo y también con un doctorado en Derecho aquí por la USEMPER de México. Ha impartido y participado en conferencias y experto en temas en materia de justicia penal, derechos humanos, derecho constitucional y otros asuntos más. Actualmente es magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Querido Renato, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Jessica. ¿Cómo estás? Un saludo a tu audiencia, un saludo a todos los que nos están escuchando. Sumamente agradecido por tu invitación. No se diga más. Adelante. Pues bueno, nos vas a platicar, querido Renato, este tema de responsabilidad patrimonial, ¿no? Y muchas veces, pues como ciudadanos de a pie, pues decimos, pues, ¿qué onda con este tema de responsabilidad patrimonial? ¿De qué va? ¿Qué tiene que ver una persona con relación a sus bienes o si estos bienes pueden causar un daño a otro, si es una responsabilidad del Estado? Vaya, ¿de qué va este tema de responsabilidad patrimonial? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es generar concientización sobre el tema de manera muy sencilla y precisamente queremos que esto tenga la mayor difusión posible, incluso y sobre todo quienes no son abogados, quienes no ejercen el derecho, para que sepan que tienen acceso precisamente a estas herramientas, a estos mecanismos que permiten al ciudadano de a pie, como bien comentas, reclamar cuando sí sea justamente y conforme a derecho un daño que sufra en relación a la actividad irregular del Estado. La verdad es que pudiera parecer algo muy simple, conocido, consabido y asumido para quienes conocemos estos temas y vivimos todos los días con estos, pero la verdad es que el gobernado, la persona común, desconoce completamente. Así que vamos a procurar hacerlo de manera muy sencilla, lo más entendible posible. ¿Y de qué se trata esta responsabilidad patrimonial? Se trata precisamente de que una persona, al verse afectada por la actividad irregular del Estado y que cause una lesión a sus derechos o que afecte a alguno de sus bienes, deberá indemnizarlo conforme a la ley correspondiente. Podemos tener una cantidad de ejemplos mayúscula, grandísima, pero vamos a citar uno muy común. Me tocó precisamente verlo en un caso a nivel local, donde una persona maneja una motocicleta en el tránsito del día a día y en este ir y venir de sus trayectos diarios, ese motociclista me parece que era un repartidor, si no tengo mal el dato, cae en un bache, cae en una coladera, como la llaman coloquial y burdamente, y debido a la velocidad y con lo que sale disparado y con la fuerza del impacto, pues fallece. Entonces, esa situación precisamente se ventiló por los deudos y los beneficiarios de esta persona en el tribunal y se condena después de un camino muy largo y de una serie de situaciones complejas en el litigio que se dieron, en la condena al Estado porque pues se consideró que el ayuntamiento de la localidad, que en este caso fue de la capital, no tuvo a bien realizar los monitoreos y las revisiones correspondientes para que no sucediera este accidente que se estimó pudo haber sido evitado y que no se trató de algo que no pudiera haber prevenido o que no pudiera haber salvaguardado nadie, una entidad o cualquier servidor público, ¿no? Porque ahí tenemos una diferencia muy grande cuando el Estado es evidentemente negligente en su actuación y cuando tenemos casos de fuerza mayor, como si pusiéramos, por ejemplo, un desastre natural de una magnitud nunca antes vista, que no puede ser contenido con ninguna previsión y que no puede ser atajado con ningún tipo de medida preventiva o de acción mediante una política pública que pudiera prevenirlo. Ese caso, por ejemplo, no tendríamos una responsabilidad del Estado. Claro que hay mucho más que decir, pero por lo pronto lo dejo así, de forma introductoria, Jessica. Y pues bueno, realmente nos invitas a la reflexión porque es un tema pues que nos dejas ver, guarda relación con responsabilidad patrimonial del Estado, con este derecho administrativo y que en dado caso pues también podría venir aparejada con una indemnización. Pero ¿cómo identificar que nosotros estamos en un supuesto así o cómo es que
pudiera materializarse a través de un caso más real, más palpable para nosotros? Bueno, no es una cosa sencilla de establecer, incluso todavía existe discusión sobre, a nivel mundial me refiero y a nivel nacional también, sobre qué abarca esa actividad irregular del Estado. Clásicamente y durante mucho tiempo se entendió que era desde el punto de vista de las entidades y las instituciones del Ejecutivo estatal, del Ejecutivo federal, específicamente de ese poder, pero se ha hablado de muchos lugares, en otras latitudes, se me ocurren países europeos, por ejemplo, como Francia, donde incluso el error judicial, desde la función jurisdiccional propiamente, o incluso el error legislativo o la omisión legislativa, pudieran generar una responsabilidad del Estado, que el Estado para muchos en esa discusión se conforma por esos clásicos tres poderes o por también los que llaman algunos como cuarto poder, los órganos autónomos y otro tipo de poderes fácticos o poderes de hecho, como le llaman, ¿no? Como la prensa. Obviamente es una discusión muy complicada, no se ha terminado de resolver y por lo mismo no sucede igual en cualquier latitud. Entonces creo que ahí tendríamos que ver cuál es el marco normativo, cuáles son las leyes, cuáles son las reglas que regulan por lo pronto y hasta este momento el derecho en el Estado mexicano desde el punto de vista administrativo. Y aquí es el caso en el que precisamente se ha tenido por conocimiento, se ha tenido por entendido durante todo este tiempo que es la actividad del Ejecutivo del Estado. Generalmente autoridades como los que mantienen los recursos públicos en relación al transporte, los recursos públicos en relación a la infraestructura y ese tipo de secretarías u organismos cuando incurren en esta actividad irregular como la hemos llamado. Entonces, obviamente que para poder entender cuál sería el alcance y qué casos podemos reclamar, sí necesariamente, y aquí es algo que no podemos eludir, tendríamos que acudir a la consulta o tendríamos que acudir al respaldo de alguien que conozca el tema de forma técnica. Entonces yo creo que un primer consejo sería o bien aventarse a estudiar y aventarse a precisamente conocer, empezar a leer del tema, si el ciudadano a pie lo quiere hacer así directamente, pero yo creo que lo aconsejable, como en muchas otras materias del derecho, sí sería que acuda al servicio especializado de alguien que conozca preferentemente la materia administrativa y qué mejor que conozca específicamente la temática de la responsabilidad patrimonial para que le pueda decir en qué tiempo tiene que presentarlo, dónde tiene que presentar el escrito, si esa indemnización que está pidiendo puede ser por qué tipo de daño, qué es lo que se puede reclamar, porque esta indemnización a la que se pudiera acudir en dado momento tiene que ser cuantificable y medida en dinero, tiene que ser sobre una responsabilidad directa y tiene que ser de forma objetivamente comprobable. Es decir, si hay una serie de requisitos técnicos, no podemos decirlo de otra forma, que se tienen que cumplir. La verdad es que sí, nos dejas varias preguntas, creo que nos haces interrogarnos más porque hablabas también de una situación en el cual pues pudiera darse esta responsabilidad patrimonial o también en casos donde existe una responsabilidad administrativa, incluso cuando se da en medios de comunicación. Entonces, ahí quisiera que nos precisaras un poquito más en qué va encaminado este punto. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos igual y una connotación más precisa de que se puede dar sobre bienes, ¿no? Bienes igual y más tangibles, pero ahorita que habla sobre esta responsabilidad en dado caso que pudiera tener el Estado con relación pues a lo que hay en plataformas o en redes o en radio o en televisión, vaya, en medios de comunicación, pues no nos ha quedado tan claro. Entonces quisiera que nos fijaras más pues de qué va este punto. Te lo digo desde ahorita y a medida que transcurre esta grabación precisamente, pero corro cierto riesgo al comentar esto desde el punto de vista académico, por supuesto, porque como comentaba hace casos segundos, sigue siendo una discusión acalorada a nivel de doctrina, a nivel de académicos e incluso a nivel de los que operan todos los días las cuestiones relativas a la causa de responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, vale la pena explorar estas situaciones porque ya hemos tenido casos en México precisamente de antecedentes que hablan de esa apertura de la actividad irregular yendo más allá de la clásicamente entendida para el Ejecutivo, y te voy a dar una que fue un amparo directo en revisión, donde la Suprema Corte estableció que era procedente indemnizar por error judicial, incorporando el texto del artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que específicamente señala que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Y aquí ya abrimos una serie de discusiones tremendamente acaloradas, polémicas, complejas, difíciles de confrontar entre quienes tienen opiniones contrapuestas, porque pues obviamente habrá quien dirá, oye, pues es que en vista de la nueva reforma de derechos humanos, del control convencional, el control difuso, pues tú tendrías que incorporar el texto de la convención y generalizarlo, es decir, propiciar mediante un mecanismo de efectos generales que esto sea una realidad para todo el país, pero lo cierto es que por lo pronto
Ese es un caso muy específico donde se hizo esta interpretación en atención a ese artículo de la Convención para poder ir más allá de lo que se ha entendido por la actividad administrativa irregular o la causa de responsabilidad patrimonial del Estado. No hemos llegado todavía tan lejos a que ya haya un antecedente judicial resuelto en temas de medios de comunicación, porque cuando son particulares o son entes que no son propiamente del gobierno, claro que habría que ver los entremedios o los claroscuros, dirían algunos, como las concesiones, paraestatales, otro tipo de organismos que tuvieran alguna ligación, que tuvieran alguna relación indirecta, si se quiere, con el Estado, donde pudiéramos, quizá medias tintas, o quizá con un cierto vínculo no tan claro, pero sí que tengan una relación con el Estado, a los que son propiamente y llanamente particulares, empresas y demás. Pero se ha hablado mucho de que cuando el Estado tiene alguna intervención, porque determinado servidor público tuvo que ver a lo mejor con el medio de comunicación vía entrevista, asesoramiento o alguna relación administrativa, de proveeduría y demás, que como te digo es un tema muy complicado. Hay quienes dicen que pudiera generarse esa responsabilidad patrimonial de forma indirecta, donde tuviera que responder el Estado subsidiario solidariamente. No es el caso de la responsabilidad patrimonial que se conoce por excelencia, donde no hay una subjetividad, es decir, no importa la culpa, el dolo, no se necesita demandar primero al servidor público, el Estado responde como ente ante esa actividad administrativa irregular y como un tema aparte, pero junto con pegado esto que me preguntas, pues pudiera el Estado en dado caso generar le llaman derecho de repetición y reclamar ese dinero de un servidor público, sobre todo en casos de faltas graves que se hayan actualizado en procedimientos de responsabilidad, cuando antes no lo era así. Y aunque no vamos a hablar del tema histórico ahorita, sí es importante señalar que en un inicio, estamos hablando de siglo XX, incluso más atrás, no existía una causa de responsabilidad ni servidores ni el Estado. Posteriormente se generó una causa de responsabilidad de los servidores nomás, de forma subjetiva, muy poco operable en la práctica, casi no dio resultados sinceramente, y de ahí siguió la responsabilidad indirecta del Estado cuando no era suficiente a través de lo que se pudiera reclamar de un servidor público y que entrara el Estado en ese caso de forma subsidiaria o complementaria a pagar lo que se tenía que pagar. Y ya como último punto de esta evolución, lo que es ahora actualmente la responsabilidad patrimonial, sin que tenga que mediar todo esto, como te comento, que sea indirecto, que se puede pedir directamente al Estado, que se tiene que medir en dinero y que se puede indemnizar por parte de la entidad estatal propiamente o de la entidad federal que tenga que responder por estos daños. Pues ahorita que regresemos de una breve pausa, querido Renato, pues quisiera que nos platicaras cómo se puede sancionar a las o los servidores públicos que en dado caso recaigan en un escenario así, en el cual, pues bueno, se cometa un daño a un bien, en el cual pues exista esta responsabilidad patrimonial y qué tipo de sanciones pueden ser aplicables y pues bueno, también si puede ser el escenario en el cual con el pago de una multa, alguna cuestión así, pues también se pueda resolver el tema. Pero regresamos en breve, estamos con el abogado Renato Girón Loya, que pues además de ser experto en temas de derecho constitucional y derechos humanos, pues también integra el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Y estamos hablando sobre pues esta responsabilidad patrimonial. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estábamos con el abogado Renato Alberto Girón Loya abordando este tema de responsabilidad patrimonial, estos escenarios en el cual pues el Estado debe indemnizar también a los particulares por los daños causados e incluso también nos platicaba que puede haber un tema de responsabilidad administrativa para las y los servidores públicos involucrados. Pero querido Renato, ya volvimos de una breve pausa y quisiera que nos platicaras pues de qué va este tema, la responsabilidad también respecto de las y los servidores públicos, qué sanciones puede traer aparejadas y si pues con alguna pena de carácter pecuniario, es decir, el pago de algún dinero hacia las autoridades, ya con eso salen bien librados o de qué va la responsabilidad en dado caso pues que puedan vulnerarse nuestros derechos. Bueno, en el caso de la responsabilidad patrimonial, lo que se busca lograr no es tanto sancionar, no es castigar a quien no hizo bien su trabajo, en este caso a personal de la administración pública o en general a las entidades, sino que se busca reparar el daño a los particulares. Por eso es que
en este tema de responsabilidad patrimonial, generalmente o casi como una regla de oro, lo que se busca es precisamente la indemnización, y esa indemnización es un dinero que se te va a pagar por el daño causado. Dábamos este ejemplo donde hubo un lamentable fallecimiento y deceso y que se tuvo que indemnizar a la familia que quedó, y como no es posible generar una restitución o complementar o regresar a la vida, pues esta persona, lo único que se puede hacer es generar una cuantificación en dinero, hacer un cálculo conforme a las leyes, a los códigos, y establecer cuál fue el daño que se generó. Se ha discutido mucho cuáles daños son los que proceden, porque pues tenemos muchos tipos de daños en las materias de derecho, y también el administrativo no es una excepción. Los daños punitivos, el daño moral, el daño que se sufre precisamente sobre los bienes, porque no hay que olvidar, y comentabas ahorita justamente, una cosa son los bienes, las cosas tangibles que te afecten tu propiedad, que te afecten tu libre tránsito en un determinado lugar, y hay bienes que no son tan tangibles, que pues son propiamente los derechos, como pudiéramos tener, por ejemplo, el derecho a la buena administración pública, que no es algo que podemos tocar, sentir, pero que pudiera verse afectado como un derecho que tenemos los gobernados, que tenemos los ciudadanos, y también pudiera ser alegable y pudiera ser, para efectos de indemnización, reclamable a la administración pública. Y ahorita que hablas de esta reclamación, ¿cómo podemos proceder nosotros como ciudadanos de a pie? Que podemos vivir una vulneración a nuestros derechos, sobre todo a nuestro patrimonio, y Bueno, cómo es que podemos hacer valer pues, nuestros derechos. ¿Qué procede? ¿Una denuncia? ¿Una demanda por la vía administrativa? ¿Ante qué autoridades procede? ¿Qué debemos hacer valer? esa es una excelente pregunta, y nuestra respuesta nos las da la ley, precisamente la ley federal de responsabilidad patrimonial y la que existe en los estados. Es muy importante que se presente un escrito, una reclamación pidiendo la indemnización ante quien consideren que tiene responsabilidad. Vamos a poner otro ejemplo concreto donde se estime que la autoridad no haya emitido un permiso, que el permiso haya afectado a otra persona cuando se le dio a una empresa, alguna persona que esté colindando con un terreno donde se va a hacer esta obra pública, y que se considere afectado, pues tendría que presentarlo ante la autoridad que considere es la que le está generando daño. Es decir, si es una entidad en específico como una secretaría de desarrollo urbano o de infraestructura, o alguien que autorizó un permiso, que negó un permiso, es decir, algo que te hayan hecho o algo que hizo el gobierno o algo que no hizo y debió haber hecho, comprobando que tienes la razón. Entonces, este escrito, que es una solicitud de indemnización, tendrás que presentarlo ante esa autoridad. Esa autoridad, en teoría y conforme a derecho, te tiene que responder y decir, ¿sabes qué? Sí te corresponde la indemnización, e incluso por tanto, o te la niego y no te corresponde por estas razones. En ese caso, si fuese una negativa o no estuvieras conforme con lo que se te está diciendo, que tiene que ser por escrito, tú pudieras ahí sí plantear un recurso contra la misma autoridad, o ya irte directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o en el caso de las entidades federativas en los estados, pues irte ante los tribunales locales, como es en el caso de nosotros aquí en Sonora. Ese sería de forma obviamente muy general, pero sería la forma de acceder. Y ese medio o ese método directamente planteado ante el tribunal, ese sí es propiamente una demanda administrativa, o como le llaman también, una demanda vía juicio contencioso administrativo. Oye, pero ahorita que comentas esta parte en el cual se tiene que poner ante la autoridad responsable, pues no podría ser un poco, vaya, tedioso u ocioso el presentar un medio, un recurso, algo que nos pueda defender ante la autoridad que es juez y parte, es decir, ante la misma dependencia, o que igual pudiera ser un obstáculo para, pues, el acceso real a la justicia. Una pregunta complicada, pero una muy buena pregunta. Yo creo que habría bastantes que considerarían que sí, pudiera ser así como un sinsentido, que pudiera ser algo como obviado, que la autoridad que va a ser afectada, porque pues tenemos que ser claros, la autoridad que va a tener que pagar, si es el caso, la indemnización, pues va a ser afectada en su presupuesto, pero a la vez esa autoridad pues tendría que ser responsable de lo que hizo o de lo que no hizo. Pudiera ser algo que pudiera valorarse para un futuro como un sinsentido que pudiera demorar el acceso a la justicia. Sin embargo, es que más allá de lo que pudiera pensar una persona u otro, de lo que se está debatiendo, porque es una constante reflexión la que se está haciendo, lo cierto es que al menos hasta ahora es lo que se tiene que seguir por norma, precisamente, y creo yo, en el campo de la opinión, aquí sí está claro, que se hace porque la autoridad tiene que responder directamente por el daño, y tenemos que tener, como dicen, comprobado en papel, pues, papelito habla, que la autoridad dijo o no dijo lo que tenía que haber dicho, para, en vía de juicio de amparo o en vía de demanda ante el juicio administrativo en los tribunales,
pues comprobar qué es lo que dijo o no la autoridad para poder evaluar esa respuesta. Entonces, aunque es sumamente discutible y se pudiera criticar mucho la postura, creo yo que sí tenemos que buscar más que nada la manera en que las autoridades respondan en tiempo y que nosotros tengamos mecanismos para forzar estas respuestas que se tienen que dar, porque creo que lo importante es el tiempo de respuesta o que efectivamente se atiendan por la autoridad para que ya un tribunal de justicia pueda revisarlas después vía demanda administrativa. Y bueno, ahorita pues quisiera hacerte esta última pregunta. Eh, si bien dices que es la parte conducente, es la vía adecuada para llevar a buen puerto estos asuntos, es decir, presentarlo ante la autoridad que pues pudiéramos cuestionarnos qué es juez y parte, pues que es la autoridad en dado caso que también va a justificar o adecuar su actuar, ¿no? El que si estuvo bien o si estuvo mal lo que realizaron estos actos que pudieran generar un daño a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pues bueno, lo importante es que esto va a ser, en dado caso que no sea de nuestra conformidad, pues bueno, va a ser analizado, va a ser reanalizado y reestudiado en los tribunales correspondientes y que aunque lo haya dicho la autoridad administrativa, la autoridad que hizo el propio acto, pues bueno, que si está mal, entra el Poder Judicial al quite y puede hacer un análisis más exhaustivo de lo que contestó en dado caso en la autoridad. Pero ¿cuánto tiempo aproximadamente tardan estos asuntos? Sobre todo porque, pues bueno, no sabemos cuánto tiempo pueda tardar la autoridad administrativa que realizó este acto, que pudiera ser incluso arbitrario, hasta Claro. que llega a sede jurisdiccional y pues se resuelve ya de forma definitiva. Así es. Y precisamente por eso es tan importante y somos enfáticos y repetitivos quizá, pero yo creo que de forma justificada en acudir a instancias o ante personas o profesionistas que puedan orientarnos porque precisamente tenemos otras vías para generar certidumbre y que no se tarden tanto los asuntos dentro de lo que cabe, porque incluso ante situaciones donde la autoridad no conteste, y apliquen lo que conocemos en derecho como silencio administrativo, tenemos otras vías como la conocida como negativa ficta, que tiende a esta situación donde la autoridad no te contesta en el tiempo que debió contestarte, y es ahí donde los tribunales de justicia administrativa tienen competencia también para obligar a la autoridad a contestar o incluso en algunos casos pronunciarse sobre la respuesta que se tiene que dar ante esa omisión. Por eso considero ya desde un punto de vista sumamente particular y personal que sí es necesario que conteste la autoridad responsable porque tiene que deslindar responsabilidades si es el caso y precisamente tiene que justificar con los elementos que le corresponden porque esa autoridad es la que en todo caso va a contar con el permiso o va a contar con sus propias disposiciones reglamentarias y esa autoridad al final del día va a tener que decirte si lo que hizo, no obstante que tú consideres está mal, la autoridad sostenga que es correcto y te especifique cuáles son las reglas a seguir y los derechos que aplican, o en su caso, que admitiera que hay un error que solventar, que indemnizar y que pues desde ahí pueda proceder la indemnización correspondiente, vaya desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial del Estado. Tampoco creo que sea juez y parte porque precisamente por eso tenemos instrumentos vivos como el juicio de amparo o el juicio administrativo ante los tribunales de justicia administrativa federal y locales, precisamente porque si no estás conforme tienes la salvedad de acudir ante cada uno de ellos. El tiempo yo creo que es una respuesta sumamente complicada. No pudiéramos hablar de que tengamos un tiempo establecido para un tribunal y para otro, porque tiene que ver mucho con las cargas de trabajo, los perfiles que integran esos tribunales, el caso en concreto y su complejidad. Así que sería muy difícil hablar de un tiempo específico. Sé que en muchos lugares, hablando de los locales, puede tomar un buen número de meses. Sin embargo, creo que la tarea de quienes integramos actualmente estos tribunales es trabajar de forma tal que estos asuntos se resuelvan precisamente lo más rápido posible para poder generar una respuesta conforme a derecho para el ciudadano. Pues ahí tenemos toda esta información que sin duda nos hace reflexionar más al respecto y nos genera más dudas también, pero bueno, pues vamos avanzando en estos temas que pudieran ser un poco técnicos, pero al final están más cerca de lo que nosotros pudiéramos pensar. Creo, Renato, se nos está acabando el tiempo, así que quisiera pedirte redes sociales, donde te podemos consultar y también, bueno, que si tienes algún artículo de opinión o alguna columna, algún texto que nos pueda sugerir con tanto gusto. Claro, con mucho gusto, Jessica. Muchas gracias por la estadía, muchas gracias por el recibimiento, por la invitación. Antes que nada, les compartiría particularmente mi cuenta de ex, que es @Renato Girón Loya, todo junto, todo pegado, para que ustedes libremente puedan acceder y consultar
pues, artículos de opinión, divulgación del conocimiento y en su mayoría temas académicos, sobre todo derecho, que tratamos de compartir para que se tengan a la mano precisamente y particularmente para el ciudadano a pie, para el gobernado. Y si necesitan alguna consulta, tengo un libro publicado por la editorial Tirán lo Blanche, que es un libro titulado Manual de Jurisprudencia, que aunque no es el tópico de hoy, no es el tema que vimos hoy, es una herramienta sumamente útil para conocer un poco más del derecho. Incluso tenemos por ahí una publicación tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado en el blog del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Y en general, pues cualquier cosa que Google arroje, tenemos algunos artículos de opinión en diferentes revistas de carácter científico, revistas también más generales, de opinión más abierta en materia de derecho. Espléndido, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido magistrado, el que hayas platicado aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, pues de este tema que es tan importante, que nos puede tocar a todos y a todas y que debemos estar preparados por si llegamos a tener un daño a nuestro patrimonio, que sepamos cómo actuar, que hay mecanismos para defendernos y que pudiera parecer que es un poco ocioso el que inicialmente arranquemos este recurso ante la propia autoridad que cometió la irregularidad, pero lo cierto es que podemos llegar hasta la instancia judicial, la etapa jurisdiccional también, y que ahí es en donde se va a resolver de forma definitiva, de forma concreta y específica, pues qué es lo que ocurrió y si la autoridad pues realmente justifica y argumenta que su actuar fue conforme a derecho o en dado caso no y pudiera ser un caso de responsabilidad patrimonial. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Renato. Muchas gracias, Jessica, a tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.